un medio que también se llama People's Dispatch. Fantástico. Iba a dejar esto. No, bueno. ¿Vos querés apoyarlo ahí? Pero si la sacás en la revista de Morena es la que más me importa. Sí, sí, sí. ¿Pero qué sería? ¿Tipo escrita? ¿Sale escrita? Sí, como la entrevista la hiciste vos. Fantástico. Qué grande. ¿Listo? Perfecto, pues vamos a empezar por el principio. Qué lindos tatuajes, la verdad. Ay, muchas gracias. Bueno, primero preguntarte, ¿no? ¿Qué ha significado para ti a nivel personal la defensa de un personaje como Pedro Castillo en el siglo XXI? Es muy movilizante porque cuando uno toma contacto personal con él, por eso me importaba tanto verlo en la prisión de Barbadillo en Lima, te das cuenta inmediatamente que estás defendiendo a una persona que es víctima de una injusticia, que no es nueva en América Latina y que está muy vinculada, como dijo muy bien López Obrador ayer, después de nuestra reunión en el Palacio Nacional, al racismo, al clasismo, a los sistemas judiciales que son antipobres, antimujeres, antiindígenas, y toda esta cosmovisión eurocéntrica, logocéntrica, racista y clasista que impregna al derecho penal latinoamericano, luego se traduce a nivel de cultura jurídica y de práctica política en excluir a los líderes populares del ejercicio del gobierno democrático, por más que ganen las elecciones y cuenten con apoyo popular. Y ahí es donde vos ves que el caso de Castillo es un capítulo más de una película larga que venimos viendo en un montón de países de América Latina. Pasó con Lula en Brasil, que fue apresado por un juez que luego fue ministro de Justicia de Bolsonaro. Mayor falta de independencia es imposible encontrar. Pasó con Evo Morales en Bolivia, pasó con Correa en Ecuador, pasa hoy con Cristina Kirchner en la Argentina, tiene 16 causas abiertas. Cuando Macri, que endeudó a la Argentina de una manera criminal, está imputado, pero todavía, casi 4 años después de su gobierno, no fue llamado a declarar. Es decir, que hay una doble vara en el Poder Judicial contra los presidentes de izquierda, la justicia es muy fuerte, y contra los presidentes neoliberales que rifan la riqueza en nuestros países es excesivamente permisiva. Esa desigualdad o doble vara del Poder Judicial también nos está indicando algo, que los poderes judiciales en América Latina están en crisis, en una crisis de legitimidad, y que no son independientes. Es decir, los poderes que están politizados son los no garantistas. Por eso esto me gustaría hacer una mención, pero primero quiero concluir lo que decíamos antes. El caso de Castillo, como el de Correa en Ecuador, el de Evo Morales en Bolivia, el de Lula en Brasil, es un capítulo más de esta persecución judicial contra los líderes progresistas. Como muchas veces tiene una alta legitimidad popular, como Correa, que hoy está exiliado en Bélgica, como Lula, que volvió a ganar la elección, como Cristina, que volvió a ganar una elección, como Evo Morales, cuyo candidato Arce volvió a ganar en Bolivia, la de los sectores más conservadores emplean el Poder Judicial para excluir de la vida electoral y democrática, como sucedió con Bolsonaro y Lula, a los líderes que expresan los intereses del pueblo. Y el caso de Castillo, en ese sentido, es un capítulo más de esta persecución contra los líderes de izquierda regionales, porque Castillo era vocero y representante de los sectores más humildes de Perú, de las rondas campesinas, los sectores de la sierra, las mujeres andinas pobres, y por eso la violencia en Perú después de su destitución, porque estos sectores se sienten traicionados por la democracia y salen a reclamar la restitución de su presidente, que era la persona que los representa y los defiende. A estos sectores históricamente se los excluye del poder político y se les enseña que Lima no es su lugar. De hecho, sectores del gobierno que dio el golpe contra Castillo luego decían que los terroristas no tienen que llegar a Lima. Terrorista como sinónimo de persona que defiende la restitución de Castillo o que pide una nueva constitución que reconozca la cuota indígena. Perú es uno de los pocos países que no tiene cuota indígena, pese a que un cuarto de la población, según el último censo nacional, se autopercibe indígena. El Congreso peruano actual tiene menos del 6% de aprobación popular, de legitimidad. Ese es el Congreso que vaca en forma irregular, además no respetando el debido proceso ni el reglamento del Congreso, al presidente Castillo. Lógicamente que los sectores excluidos históricamente del poder político, los sectores perseguidos, criminalizados y hostigados por el racismo y el clasismo, se sienten traicionados por la democracia porque su presidente es maltratado, hostigado incluso desde antes que asumiera el gobierno. Mientras duró su mandato, le obstruyeron cada medida en el Congreso, 140 proyectos de ley que no pudieron prosperar por el obstruccionismo de la oposición peruana, y luego con una destitución irregular, con el hostigamiento a su familia, que está exiliada ahora en México. Es decir, que lo que le pasa a Castillo es un capítulo más de una película que en América Latina tuvo capítulos en casi todos los países. En Honduras pasó lo mismo con Zelaya.
Tal vez ahí se inicia esta persecución que algunos, como mi maestro Zaffaroni, llaman lawfare, ¿no? Probablemente el caso de Honduras sea el puntapié inicial de este experimento, que es golpes parlamentarios, como luego sucedió con Lugo en Paraguay, destituir presidentes que tienen legitimidad popular, inventando cualquier excusa para quitarles el poder político, y luego imponer presidentes que no respetan la democracia, como sucedió con Bolsonaro, como sucedió con Temer en Brasil, como sucedió con la dictadura de Áñez en Bolivia, que para colmo fue reconocida por la OEA, una barbaridad, porque el sistema interamericano está para defender los derechos humanos y la democracia, y reconoció y legitimó el golpe de la dictadura en Bolivia. Por suerte, el pueblo peruano volvió a legitimar al movimiento de Evo Morales, que estaba exiliado en la Argentina y que hoy tiene prohibido su ingreso en el Perú, nuevamente. Por eso te decía que yo creo que el caso peruano, para los peruanos es nuevo, tal vez, pero para el resto de los líderes progresistas de América Latina es una película que ya conocemos, que ya hemos visto demasiado. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hacemos para evitar esto o impedir que siga sucediendo. Y esto seguramente será a través de una transformación del Poder Judicial, con nuevos jueces que tengan mayor valor, mayor valentía, poniendo mujeres pobres a administrar la justicia, que no sean los jueces elegantes y millonarios del palacio lo que le dicen que es el derecho a los sectores excluidos, que no tiene ninguna garantía, sino al revés, que sean los pobres lo que le dicen a los ricos qué es el derecho, cómo se debe administrar la justicia. Yo creo que hay que cambiar las manos que administran el Poder Judicial. El Poder Judicial está administrado por gente con demasiado dinero, demasiado poder, para los cuales la justicia es un formalismo, un trámite casi, y para la gente pobre excluida, la justicia es una consigna muy importante, es debido a muerte muchas veces, es saber si vas a comer esa noche o no, si vas a dormir en una cama o no, y todo eso es muy decisivo, pero para los jueces parece no importarle, parece que eso no es una cuestión de la justicia, los jueces miran para otro lado, en Argentina, en Perú, en Brasil, en Chile, en todos los países, la justicia no se compromete, los jueces están acostumbrados a ser fríos, indiferentes, se alejan de los problemas sociales, como si eso no tuviera que ver con el derecho. Es decir, yo veo en eso, en esa falla, el germen de lo que luego va a ser la persecución política contra los líderes que sí recuerdan que la justicia es importante, que la justicia social es importante, que los derechos sociales son importantes. Entonces, como son esos políticos los que hacen el trabajo que el Poder Judicial no está haciendo, luego el Poder Judicial los corre, los persigue, los hostiga, los encarcela, en el fondo porque hay un conflicto, te diría sí, de poderes o de compromisos. Es decir, si el Poder Judicial no cumple con su tarea de defender la justicia, y esa tarea pasa a la política y a los líderes políticos progresistas, evidentemente va a haber una tensión con los tribunales conservadores. Y ahora voy a otro punto, que es muy grave que en América Latina la palabra garantismo se haya convertido en una mala palabra, porque lo básico para cualquier abogado es defender las garantías de la Constitución, las garantías del debido proceso. Sin embargo, pareciera que ser garantista es un error, cuando es el mayor mérito y la primera obligación de cualquier abogado y cualquier juez, que es defender el garantismo y las garantías. Pero es raro este proceso por el cual el garantismo se vuelve una mala palabra. Zaffaroni, mi maestro, es el gran paradigma del garantismo latinoamericano. Y yo estoy muy orgulloso, ¿no?, naturalmente, de ser discípulo de Zaffaroni, por eso soy abogado de Castillo. Lo fuimos de Evo Morales, apoyamos a Lula. La coordinadora de mi oficina en Buenos Aires fue abogada de Correa, es decir, que todas las personas con las que trabajo están vinculadas al latinoamericanismo como bandera y a la defensa de la abogacía pública, no de la abogacía privada, ¿no? Pero yo pensaba, se dice que la justicia está politizada, y yo creo que es verdad, pero está politizada y cooptada por los sectores neoliberales de derecha, que son los que hacen política a través de la justicia, encarcelando a los líderes de izquierda. Correa, Evo, Lula, Lugo, Cristina, Zelaya, Castillo. Es una lista que es cada vez más amplia, y eso es peligroso, ¿no?, porque pareciera que en cada país hay uno nuevo. A veces lo amenazan a Petro, a AMLO, es decir, se hace persecución judicial porque no se puede ganar en las urnas, porque estos líderes tienen respaldo popular. Son representantes genuinos, no artificiales, de sus pueblos, que eso es lo más importante. Por eso en Perú las protestas, porque las personas de la sierra, de Cusco, de Ayacucho, de Puno, de Juliaca, sienten que más allá de cualquier error, Castillo es su presidente, en el sentido, más allá de lo formal, es la persona que los representa y que logra que su voz llegue a Lima, donde en general no son escuchados, son asesinados, como sucedió luego de la destitución irregular de Castillo. Yo creo que el juez garantista es el juez más independiente e imparcial de todos, porque es el único que defiende la letra estricta de la Constitución. Por eso dice Ferraioli que la metodología del constitucionalismo garantista es el positivismo jurídico, es decir, el apego a la ley estricta. El juez no positivista
o mejor dicho, el juez no garantista, es decir, el juez que no respeta las garantías de la Constitución, ese sí es el juez más politizado de todos, es el juez menos imparcial, es el menos independiente, porque se aleja de las garantías escritas de la Constitución y del debido proceso, se aleja del derecho formal, del derecho positivo con cualquier excusa, defender la República, la democracia, el Espíritu Santo, cualquier cosa, pero en general siempre ese argumento que se aleja del derecho positivo va en contra de los líderes populares. Por eso con Zaffaroni defendemos el positivismo jurídico, porque entendemos que hay una trampa en la que los movimientos de derechos humanos no tienen que caer, que es pensar que el positivismo es conservador y que en realidad los abogados que nos dedicamos al activismo en derechos humanos tenemos que aplicar metodologías de avanzada. Es un error porque hoy los movimientos reaccionarios son los que se alejan del derecho. Entonces nosotros, como dijo Cristina el otro día y como escribimos con Zaffaroni en una nota sobre la dictadura en Perú, nosotros defendemos la reconstrucción del Estado de Derecho a partir del reconocimiento del principio de legalidad y del positivismo jurídico, porque el positivismo es el que te dice que derecho es la ley escrita, y la ley escrita en América Latina son constituciones liberales que reconocen garantías. Por eso Zaffaroni siempre dice, no sé por qué se queja, yo no soy garantista, garantista es la Constitución de Alberdi, y los jueces tienen que aplicar la Constitución, no inventar teorías, y la Constitución en Argentina tiene las garantías escritas de manera muy clara. Por eso es muy grave lo que pasa también con la prisión preventiva, que es la excepción y no la norma, y sin embargo la mayoría de los que están presos en Argentina están presos violando la Constitución porque están presos aplicando prisión preventiva, es decir, sin condena, violando el principio de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba, vulnerando el derecho de defensa en juicio de estas personas. Ahí vos ya ves que hay muchos problemas y la justicia no está haciendo nada para combatir la normalización de la prisión preventiva, que es inconstitucional y va en contra de la Convención Americana. Al contrario, la están parando. Y en ese marco de destrucción del Estado de Derecho es que nosotros defendemos el positivismo jurídico para reconstruir el apego a la ley y reconstruir la defensa de las garantías constitucionales y del debido proceso. Y en ese contexto es que yo digo que no se le respetó el debido proceso a Castillo, como no se le respetó el debido proceso a Lula, como no se le respetó a Correa, como no se le respeta a Cristina, y son siempre de la misma tendencia política los líderes que son criminalizados. Pero hay una erosión del Estado de Derecho que es anterior, de la cual estos líderes populares hoy son víctimas, pero es una erosión mucho más profunda y afecta al corazón del Estado de Derecho, que son las garantías y que es el garantismo. Por eso yo quiero hacer eje en que es un error grave y es antidemocrático, una rémora de las dictaduras, que el garantismo se convierta en una mala palabra, porque la garantía, y las garantías son la base de la Constitución y son la base o el corazón de una democracia. Y si nosotros vulneramos las garantías civiles, penales, procesales, vulneramos la base de la vida social. Y además la crítica al garantismo tiene otra cara. Las garantías no son solo procesales, también son las garantías de la seguridad social, los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, cuando los sectores neoliberales en lo económico, pero punitivistas en lo penal o criminológico, como Milei o Bolsonaro, que también es una contradicción teórica, cuando atacan el garantismo, quieren atacar no solo las garantías del debido proceso, de forma, quieren atacar también las garantías sociales de fondo, el derecho al trabajo, el fuero del derecho laboral, los derechos de los trabajadores percibidos como un costo y no ya como una garantía. La crítica al garantismo tiene muchas caras, no solo una. Y una muy grave son las garantías de la seguridad social, que también se están viendo recortadas. No son solo las garantías del debido proceso del derecho formal, sino también las garantías de los derechos económicos, sociales y culturales, que son percibidas como un costo y no como un derecho inalienable de las personas. Por eso, los sectores neoliberales dicen que el derecho al trabajo o el fuero del derecho al trabajo, que en Argentina nace con el peronismo, nace para inclinar un plano que era muy inclinado, para balancear un plano que era muy inclinado entre el empleador y el trabajador, que siempre tenía menos derechos. Por eso nace el fuero laboral en la Argentina, que nace con el peronismo, con el Estatuto del Perón y los derechos de los trabajadores, el llamado nuevo derecho. Los neoliberales dicen que los trabajadores cuestan mucho, que hay que recortar las garantías, acá ves nuevamente la crítica al garantismo desde el sector neoliberal, y proponen trabajadores sin derechos, recursos humanos, como dice el sector conservador. Entonces nosotros tenemos que defender las garantías de la Constitución, las garantías del debido proceso y también las garantías de fondo, porque la crítica al garantismo, como te decía, tiene dos caras, una es la procesal y otra es la de fondo. Se van recortando los derechos de fondo y tenemos cada vez menos derechos, y eso es muy peligroso. Nosotros entendemos por eso que el juez más imparcial es el juez garantista, porque es el que aplica las garantías de la Constitución, como indica el derecho positivo y el principio de legalidad. En consecuencia, el juez garantista es el juez menos politizado de todos y es el juez más independiente. Y el juez más politizado de todos, aunque se disfrace de republicano, es el que se aleja de la Constitución, el que se aleja de las garantías constitucionales, el que se aleja del positivismo jurídico y del apego a la ley estricta. Por eso Ferrajoli y Zaffaroni sostienen que la metodología del constitucionalismo garantista es el positivismo jurídico. Y del otro lado tenés el constitucionalismo principalista de autores como Robert Alexy, con quien yo estudié en Alemania, en Kiel,
que ellos sí sostienen el no positivismo. Pero ese no positivismo, como yo se lo he dicho a Alexis muchas veces en Alemania, en América Latina tiene una recepción problemática que favorece la arbitrariedad de los jueces. Por eso Alexis está tan de moda en América Latina y lo citan todos los tribunales constitucionales, porque les da una ventana para alejarse de la Constitución. No es lo que Alexis quiere, pero la cita o la mala recepción o la mala lectura de Alexis en América Latina hace que el principalismo jurídico y la teoría de la ponderación de derechos, que es el pensamiento de Alexis en Alemania, conduzca un laberinto o permita construir argumentos para alejarse del derecho estricto y escrito, que es las garantías de la Constitución. Y eso los jueces conservadores lo emplean como retórica para alejarse del derecho y criminalizar a líderes políticos de izquierda, como puede ser Lula, AMLO o Castillo. Nosotros, Habermas en Alemania, Habermas debate con Alexis, y en Facticidad y Validez discute que la tesis de Alexis le dice esto es peligroso, la puerta que abre Alexis puede ser peligrosa, pero él lo dice a nivel teórico en Alemania. Yo diría que lo más peligroso es lo que pasa con la recepción del pensamiento de Robert Alexis, con el principalismo jurídico en América Latina, porque abre una puerta para alejarse del positivismo jurídico y del apego a la ley. Pero esta es la razón por la que Alexis está, como filósofo del derecho, tan de moda en América Latina. Está de moda porque defiende un mecanismo no positivo o no positivista, y eso les da a los jueces un argumento para alejarse de las constituciones y hacer con el derecho cualquier cosa, que es lo que viene pasando en América Latina. Moro dijo, lo condenamos sin pruebas, pero sin duda a Lula. Bueno, eso es lo que hacen muchos jueces en América Latina, no tienen pruebas de nada, pero juzgan en función de sus ideas. Y por eso están tan de moda hoy los cursos de argumentación jurídica en América Latina. ¿Por qué están tan de moda todos los cursos de argumentación jurídica en toda la Facultad de Derecho de América Latina? Porque el positivismo jurídico está en crisis y hoy se puede hacer cualquier cosa con el derecho si se sabe argumentar bien. Entonces están de moda los cursos de argumentación, no los cursos de filosofía o de teoría del derecho. Yo creo que lo que hay que volver a defender es la base del derecho, la teoría del Estado, la teoría constitucional y la filosofía jurídica en un sentido consistente, no solo la buena argumentación. Pero la parte de justamente toda esta argumentación jurídica, el lawfare no solamente es esa parte, viene un montón de poderes fácticos, ¿no? Naturalmente, mediático, sí. La parte también incluso, ¿no? Legislativa, etcétera, etcétera. Y a la par hemos visto movimientos incluso internacionalistas. Estamos haciendo esta entrevista aquí en México, ¿no? En donde ha habido a un abogado argentino que representa un proceso en Perú. Se ha visto ese factor internacionalista y claramente hay un protagonismo también del gobierno mexicano, ¿no? ¿Cómo se ha hecho esta alianza internacionalista en contra de los poderes fácticos que están actuando, no solo en el caso de Perú, sino en el caso de Cristina, en el caso, vemos esto, de Correa, exiliado en Bélgica, de Lula, naturalmente, Evo Morales se exilió también en Argentina y Zaffaroni fue su abogado, y de hecho vamos a hacer un congreso con Wilfredo, que es el Procurador General de Estado en Bolivia, a mediados de abril en Bolivia. Es interesante la reflexión. Yo creo que México está recuperando, como me decía López Obrador ayer, la mejor impronta de su política exterior, y eso convierte a México en un faro de luz para toda América Latina. Siempre hay países que toman la delantera. Hoy por suerte es México. Colombia también apoya la posición de México, pero hoy es indudable que hay cierto liderazgo de la Cancillería mexicana y de la política exterior de México en materia de derechos humanos y defensa de la democracia en la región. Y creo que también tiene que ver con la erosión del sistema interamericano, que no está tan consolidado ni tan firme como uno hubiera esperado. Después de haber apoyado el golpe de Estado en Bolivia, queda muy debilitado el sistema interamericano, la OEA. Yo fui becario de la OEA, Zaffaroni fue becario de la OEA. Le tenemos cariño al sistema interamericano, pero evidentemente no está comprometido con la defensa de la democracia y los derechos humanos en América Latina. Si no, nos explica cómo pueden abiertamente legitimar el golpe de Estado de Áñez en Bolivia o cómo pueden legitimar los 70 asesinatos del gobierno actual en Perú, la arbitraria detención y prisión de Pedro Castillo, el hostigamiento a su familia, el impedimento a Castillo de ver a sus abogados extranjeros, los intento de desestabilización en Venezuela. El intento de desestabilización en Venezuela, naturalmente. Es decir, son tantas las prácticas que uno se pregunta qué pasa con el sistema interamericano. Es parte de esta crisis, producto justamente de la politización del sistema interamericano. Pero politización te diría en el peor sentido, en un sentido antidemocrático, inconstitucional, contrario a la defensa de los derechos humanos. Es decir, es falso decir que el poder judicial no está politizado, lo está, pero lo está politizado por los sectores más antidemocráticos de nuestra sociedad, por los más clasistas y los más racistas, como dijo muy bien López Obrador respecto de la prisión de Castillo. Castillo está preso porque no se arrodilló ante determinados intereses, igual que Lula, igual que Correa, igual que Evo, igual que Cristina, igual que Zelaya. Esa es la razón final por la que estos líderes son puestos en prisión preventiva de manera ilegítima. Lo grave es que el sistema interamericano no se pronuncie fuertemente al respecto para condenar estos intentos que en definitiva ponen en jaque a la democracia de nuestros países, porque nuestros pueblos se ven que sus líderes no pueden ir a elección, como le pasó a Lula cuando gana Bolsonaro. Es muy triste porque es coartar la soberanía, es coartar la voz de nuestros pueblos.
Es decirle, no, tu líder no se puede presentar, forzarlo a elegir entre candidatos que no lo representan muchas veces. Y eso es antidemocrático y la justicia no puede jugar ese triste papel. Y la OEA tampoco puede ser cómplice de estos procesos, al contrario. Y respecto de México, es valiosísimo lo que está haciendo López Obrador, tomando este liderazgo y este apoyo. Además, él me contaba, la primera vez que lo vio a Castillo, creo que fue en 2021, en una cumbre de la CELAC acá en México, y que Castillo le dijo, yo vengo solo, que era una frase con muchos sentidos, ¿no? Como que él estaba solo en el poder, solo en los foros, porque él es un maestro rural, representante de campesinos, que lleva una sociedad racista en Lima, que le da la espalda, que le impide gobernar, y en eso viene a México y se encuentra con López Obrador, que percibe el trasfondo y las dificultades de Castillo y lo apoya desde un primer momento. Y eso es muy valioso porque lo apoya ahora también, que fue destituido de manera irregular por estos sectores del poder limeño que además han asesinado a 70 personas como si no fuera algo grave. A mí un ex ministro peruano me decía hace pocos días, Guido, vos que tenés tanto prestigio académico, vas a arruinar tu carrera, ¿por qué estás arruinando tu trayectoria haciendo esto? Qué pena verte defendiendo a Castillo. Yo te tengo mucho respeto, pero no entiendo lo que estás haciendo. Un ex ministro peruano. Y yo le respondí, qué pena. Pena es tener un gobierno que asesinó a 70 personas y que no digamos nada al respecto. Eso es lo que verdaderamente da pena, no lo que yo haga con mi carrera o no. Y él me dice, no, Guido, estás perdiendo objetividad, son dos cuestiones separadas. Y yo decía, no son dos cuestiones separadas, porque los 70 muertos son de Cusco, Puno, Ayacucho, eran todos votantes de Castillo. Entonces no pueden ser dos cuestiones separadas cuando los muertos son de un solo lado. Pero yo veo en la derecha, en Perú y en el conservadurismo, ganas de mirar por otro lado. Cada vez que vos les mencionás los 70 muertos, cambian de tema. Y me parece que eso es lo primero que tenemos que mencionar, como le mencionó Castillo en la carta a López Obrador. Mi libertad es secundaria, la verdadera libertad por la que hay que luchar es la del pueblo peruano. Y ese pueblo que tampoco llegó a los medios masivos de comunicación. A mí un montón de personas me agradecen por haber roto el cerco mediático peruano, porque claro, como uno da cierto patrón estético, logramos que nos escuchen por lo menos. Y a través nuestro escuchan a los que no están siendo escuchados. La palabra de los nadies, como decía un libro en Perú. Y me parece que ese es nuestro desafío. Democratizar los debates, que la prensa se abra un poco en Perú, lo cual yo agradezco. Ahora hay diarios conservadores que nos están siendo justos, nos hacen notas que están bien, El Comercio me publicó una réplica entera, no me la recortó. No están de acuerdo con nuestras ideas, pero por lo menos podemos discutir seriamente. Pero hasta hace unas semanas ni eso pasaba en Perú. Es decir, que yo veo que hay un camino que se está desandando, que demanda mucho trabajo. Como decía la compañera, hay que, digamos, transmitirle a la ciudadanía las ideas, hay que abrir los debates, hay que discutir públicamente, exponer los argumentos y que la sociedad decida, no solo los jueces. Eso me parece importante. Pero en ese proceso el apoyo internacional es decisivo porque eso influye también y le da aire a los que están siendo reprimidos en Perú, porque de repente ven que hay un presidente comprometido con ellos. ¿Qué dice el presidente López Obrador? Bueno, dice tantas cosas inteligentes que habría que detenerse punto por punto. Yo le traje hasta una carta de mi nene de 11 años y fue lo primero que leyó. Yo le traje un montón de cosas, la carta de Castillo, unos libros de un historiador latinoamericanista de América Latina, que es el mismo libro que Boric levantó en la CELAC. Y yo se lo traje ayer a López Obrador porque trabajo con el nieto de Abelardo Ramos, es un asistente, Eugenio. Y en el libro se lo dediqué y le aclaraba que ese libro fue escrito por un historiador revisionista argentino, latinoamericanista, igual que él, que además fue embajador en México en los 90 y en ese libro se inspira en gran parte en el pensamiento de Lázaro Cárdenas. Todo eso le puse a AMLO en la dedicatoria. El libro se iba a llamar Latinoamérica, un país, pero finalmente se llamó Historia de la Nación Latinoamericana y tiene una etapa de la revolución en Haití. Y eso fue lo primero que le di a AMLO y le regalé un libro de Arguedas, el sexto también. Pero él se quedó leyendo la carta de mi nene, que le puso una moneda de un sol al final, porque hay dos personas de Perú viviendo en mi casa en Argentina. Es como la solidaridad latinoamericana, ¿no? Me están ayudando con mi nene, yo soy papá soltero y están cuidándolo. Y Constantino escribió esa carta y le puso la moneda. Y AMLO, ayer nos sacamos una foto con la carta y fue lo primero que leyó. Y es genial el lenguaje de los niños, ¿no? Se expresan de una manera más clara a veces. De hecho, Alondra me dio una carta muy corta para dársela al Papa Francisco en Roma esta semana. Los chicos tienen todo muy claro, no es tan complejo. Y AMLO, y esto me parece lo central del diálogo, habla claro, y eso es muy importante en política. Porque estos presidentes dejan de hablar claro, ¿no? Porque no se sabe ya qué causa defienden, entonces no hay claridad. No se sabe si están de un lado, del otro, hacia dónde van. Y AMLO es claro, a mí me gustó mucho eso, habla de justicia. Justicia es la palabra que más repetimos en el diálogo. Del bien, de las luchas populares, de la soberanía, de la historia de nuestro pueblo, lo que vos contabas, ¿no? Del antiimperialismo, de los flagelos que han padecido nuestros países, de la necesidad de unirse e integrarse que tiene América Latina. Y eso me pareció valiosísimo y él
tiene muy, digamos, habla claro AMLO, ¿no? Y creo que eso a la política le hace falta, ¿no? Esa claridad de ideas y de consignas para trabajar y para construir una sociedad un poco más justa que la que tenemos hoy, que es tan injusta y desigualitaria. Muchas cosas, también hablamos de, ¿cómo era el nombre que se me va? Siervo de la Nación, que tiene un cuadro AMLO en el Palacio Nacional. José María Morelos. José María Morelos, con su venda en la cabeza, porque le dolía la cabeza, ¿no? Y se ponía unas hierbas. Hablamos mucho de que a él le dicen, el generalísimo, y él respondió, yo no soy ningún generalísimo, soy el siervo de la Nación. Me pareció muy interesante la historia. Hablamos de él y hablamos de las luchas y del compromiso de él, que es muy firme, muy claro y muy directo. Y eso es genial, porque no perdemos tiempo, digamos, no hay mucha vuelta. En lo que están haciendo en Castillo es arbitrario, y detrás de esa arbitrariedad está el racismo, que le dice a los indígenas que no pueden vivir en Lima ni tener el poder, mucho menos. ¿Cómo un maestro rural va a ser presidente de un país? No, tiene que volver a la sierra, tiene que volver a Cajamarca. Ese es el mensaje final. A Evo Morales lo mismo. ¿Qué hace este indio, el presidente en Bolivia? Que se vaya. Terminó exiliado en Argentina y es uno de los principales apoyos de Castillo también. Castillo apoya la salida al mar de Bolivia, a su vez. Es decir, la solidaridad latinoamericana, que es la misma que nos llevó acá. Nos trajo a México y vemos que la Cancillería y el presidente defienden a Castillo. Lo mismo que con Petro en Colombia la semana pasada, un apoyo fuertísimo nos dio Petro, estuvo muy bien en la Cumbre Iberoamericana hace unos días cuando dijo acá falta un presidente, falta Pedro Castillo. Bueno, esa es la solidaridad entre nuestros pueblos, ¿no? Lo mismo que hicimos cuando fueron arbitrarios contra Lula o contra Correa en Ecuador. Eso es la solidaridad latinoamericana a nivel de la justicia o de los abogados, ¿no? Después hay otros niveles donde también se trabaja. A mí me toca y estoy muy contento de hacerlo. De hecho, le decía ayer a AMLO que a mí me conmueve mucho cuando Lilia me agradece, la mujer de Castillo, me dice, no sé cómo te voy a pagar, esto que estás haciendo es un amor. Hoy me hizo un caldo verde de Cajamarca y se disculpó porque le faltaba una hierba que no se consigue acá en México. Y me decía, digamos, le volví a repetir que para un abogado, digamos, más honor que defender a un presidente, encontrarse con otro presidente, es algo impresionante. Para mí, ¿cómo le voy a pagar yo a ella? En todo caso, la confianza y el honor que me da en poder defender a Castillo en esta causa justa y encontrarme con presidentes como Petro o como López Obrador, más honor que ese no existe. No sé, digamos, muchas veces, claro, los abogados hoy están tan con la lógica de los negocios y el dinero, tienen una mirada tan alejada de la justicia, que, digamos, nos olvidamos de cuál es la base de nuestra profesión, ¿no? Que es defender el derecho. Y eso es lo que coincidimos. Y AMLO, cuando yo le contaba esto, me dijo, efectivamente, está muy bien porque estás defendiendo una causa justa y eso es la política, eso es el derecho, eso nomás. Fue la parte más conmovedora. De hecho, a mí se me entrecortó la voz en un momento porque recordaba todo lo que me dice Jennifer, los hijos de Castillo, y a uno no le da abasto el tiempo, ¿no? Todo lo que hay que hacer. Y la justicia va lento y la gente sufre en el camino mucho, familias divididas, Castillo está en Perú, sus hijos están acá. Hay mucho sufrimiento en el medio, ¿no? Entonces uno como abogado lo menos que puede hacer es trabajar sin pausa para tratar de dar vuelta a esta película dramática que se vive en Perú. Y por último, Guido, estos procesos nos han enseñado que no se libran solo desde lo jurídico, ¿no? Claro. La mayoría de la gente que nos está escuchando, viendo, leyendo, se preguntará seguramente qué hacemos. Es una gran pregunta. Siempre está esa anécdota muy graciosa cuando van a Sartre a preguntarle los del Mayo francés y ahora qué hacemos, y Sartre le dice, yo qué sé, son ustedes los que tienen que definir. Y yo coincido con Sartre y con Zaffaroni, que dice, son los pueblos los que deciden, nosotros acompañamos, ¿no? Un gran error del derecho es el academicismo. Y yo creo que no hay que academizar los derechos humanos ni la defensa de los derechos. Un error gravísimo de los latinoamericanos creo ha sido copiar el derecho europeo, encerrarlo en la universidad y repetir tonterías adentro del aula y olvidarnos de lo que pasa fuera de la universidad o de la facultad. Esa pequeña grieta se convirtió en una y los palacios y tribunales están encerrados sobre sí mismos, escriben sentencias, se solazan con sus argumentos, pero no hacen nada por transformar la sociedad injusta que tenemos. Creo que lo que tenemos que hacer los abogados y abogadas, por lo menos, es comprometernos más con la práctica y leer más críticamente la teoría, sobre todo la teoría europea, desarrollar un pensamiento latinoamericano más de fondo, con mayor arraigo, viendo, escuchando más, hablando en otro idioma, el quechua, el aymara, es decir, tenemos que repensar un montón de cosas, qué manuales estamos leyendo y cuáles no estamos leyendo, por qué repetimos manuales europeos, la dogmática penal alemana en vez de pensar con voz propia, leer a Kusch, la América Profunda, hay un montón de cosas para leer y aprender. Y nosotros seguimos enfocados en el último libro de manual de derecho penal que sale en Alemania. Eso es un error grave que tenemos que dejar de cometer. No puede ser que en Perú esté de moda el funcionalismo de Jacobs o de Luhmann, el derecho penal del enemigo. Además, tampoco es casual que el derecho penal del enemigo esté de moda, porque ese es el marco teórico del lawfare. Es el derecho penal del enemigo que justifica la excepcionalidad, como dijo Cristina el otro día y como dijo Zaffaroni y como dijo Marcelo Maisonave, un amigo, en un libro que escribieron que se acaba de publicar en la Argentina. Tenemos que repensar nuestro marco teórico y nos tenemos que latinoamericanizar mucho. Todavía aplicamos un marco teórico eurocéntrico y evidentemente ese marco eurocéntrico a nivel de
justicia, termina criminalizando a los indígenas, a los pobres, a los sectores populares, porque son los que nunca han cuadrado con el estereotipo de hombre blanco civilizado que nos vende Europa. Creo que los abogados tenemos que cuestionar y discutir esto, y que son los indígenas los que tienen que administrar justicia, las mujeres pobres, los choros, los campesinos, son ellos los que nos tienen que indicar cuál es el camino de la justicia, no nosotros repitiendo manuales europeos. Creo que ahí está el error. Creo que está mal puesto el liderazgo. Por eso es tan importante incorporar a los sectores excluidos en la vía de justicia racista de Lima. Creo que ese es el desafío que tenemos nosotros. Tratar de reincorporar estos sectores y de pensar con un marco propio, no ajeno. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a vos. Y suerte en esta batalla. Gracias.